Bien, desde el mes de noviembre de 2015, la fecha en la que se imputó al hoy exalcalde de Oviedo, señor Caunedo, se ha venido haciendo cada vez más necesaria hasta convertirse ya prácticamente en imprescindible la creación de una comisión de investigación en este ayuntamiento. Conviene, efectivamente, tener claro para qué sirve una comisión de investigación. Las comisiones de investigación evalúan las responsabilidades políticas, colaborando en la medida de sus posibilidades después con el juzgado, pero sin interferir en sus competencias. Es decir, la búsqueda de responsabilidades penales, efectivamente, tiene que ser en un juzgado. Pero a nivel municipal conviene también tener presente una cosa. No podemos perder de vista que aquí hubo mecanismos que no funcionaron y que al final acabó pasando esto. Y es en ese contexto en el que, al menos, Izquierda Unida ha colaborado y ha querido contribuir con más de 50 enmiendas con el objetivo de tener unas conclusiones con rigor jurídico, huyendo de conjeturas y a la altura del asunto que estábamos tratando, que, por cierto, es muy grave. Una de las cosas a las que también tiene que aspirar una comisión de investigación es exponer ante la opinión pública las distintas versiones de los hechos y contribuir al debate. Despertar un espíritu crítico entre los vecinos, en este caso del concejo de Oviedo, del municipio de Oviedo, y que no vean la corrupción como lejana, como una cosa que afecta a todas las instituciones, que además es que va de la mano casi siempre de un mismo partido político. Casualmente sí, ese que como partido también está imputado. Nos escandalizamos muchas veces con la Gürtel, con el Palmarena, con el caso Nos, esto solamente por citar algunos ejemplos, pero tenemos la sensación de que eso nos pilla como lejos, ¿no? Y en cambio parece que pasamos por alto el hecho que como poco es inmoral de que llevemos 2 años con una persona en esta corporación que está imputada por prevaricación y está aquí sentado enturbiando la vida política de la política municipal. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues pasa esto porque desde hace muchos años en este municipio nos tuvimos que instalar en el vaya por Dios, el Asturcón, con lo grande que es y lo usan 4. Vaya por Dios, Villa Madalena, ¿cuánto llevamos ya? ¿64 millones? Vaya por Dios, Calatrava, ahí debió de haber algo turbio también, ¿no? Todas estas operaciones fueron tan innecesarias como ruinosas para los vecinos de Oviedo y además están plagadas de deudas, lastrando la economía municipal todavía a día de hoy y muchísimos años después. Esta tradición tan gaviniana, de la que este concejal, don Agustín Iglesias Caunedo, ha bebido y se ha criado políticamente en esa cultura, es la que nos lleva a vaya por Dios, tenerlo todavía hoy imputado por un delito de cohecho y prevaricación en esta corporación y de la mano de Aquagés, una empresa sobre la que planea sombra de duda, pero no solamente en Oviedo ni en Avilés, sino, como se decía antes, también en Murcia, donde parece ser que también pagó, debe ser una costumbre, viajes a 5 ediles, también casualmente del PP, entre ellos la hoy exalcaldesa. Todo un ejemplo el de esta empresa, tan transparente como el agua que gestiona. Nos parece poco una comisión de investigación. Una por pufo es lo que tendría que haber habido en este ayuntamiento, pero claro, eran otros tiempos, los de la mayoría absoluta de quien estaba en el punto de mira y no iba a permitir esa ligereza democrática. Se hace evidente que en adelante habrá que tomar decisiones que garanticen el buen uso del dinero de las arcas municipales, que ahora está en entredicho. Y si para algo ha servido esta comisión, es para arrojar la evidencia de que algo no fue bien y que nuestra obligación es proceder a la incoación de un procedimiento de revisión de la devolución de ese aval. Gracias. Sí, más palabras.